Bueno, y vamos a la parte importante. Le pido al equipo que nos grabe cuáles son las propuestas. ¿Cómo ustedes van a buscar el voto de nosotros? Bueno, se lo preguntaba yo a Robles en una entrevista pasada. Yo radico ahora en Kansas City, Missouri, una ciudad que desafortunadamente, como muchas otras, pues es olvidada por el INE muchas veces, por los candidatos, por no ser tan sexy como Los Ángeles o como Chicago, o como incluso San Antonio, Texas. ¿Qué le ofrecen a los chilangos, por ejemplo, que vivimos aquí en Kansas City, o los que viven en Raleigh, en Carolina del Norte, o los que viven en las ciudades más lejanas de Montana, que donde hay muchos mexicanos, por ejemplo, Montana, Arkansas? ¿Qué le ofrecen ustedes, Jorge, tú y Alejandro Robles, a los chilangos que radicamos acá en Estados Unidos? Mira, hay que tener una perspectiva muy general. Una diputación de una ciudad no puede legislar pues más allá de las fronteras de su propia ciudad. Entonces, no somos tampoco el gobierno federal como para decir la Ciudad de México va a tener sus propios mini consulados, ni en Kansas City, ni en Arkansas City, ni en Chicago, ni en Nueva York, ni en Los Ángeles. Eso no podría ofrecerse. Entonces, ¿qué es lo que hay que ofrecer? Lo que hay que ofrecer es que el gobierno de la Ciudad de México, vía decisiones del Congreso, trabaje efectivamente con una perspectiva que siempre tenga en cuenta a los migrantes. Se acaba hace 2 días, tú lo sabes probablemente, se acaba de anular o se acaba de votar pues la modificación a la ley para anular la necesidad de la apostilla en los trámites para los hijos, nietos, etcétera, de mexicanos en Estados Unidos. Ya no va a ser necesario tener apostillado el acta de nacimiento de nuestros hijos. Entonces, ese tipo de medidas son las que hay que tomar dentro de la Ciudad de México. También, una cosa es el gobierno de la Ciudad de México y otra el gobierno federal. Yo estoy haciendo mi trámite de inscripción, registro, recuperación de mis semanas en el IMSS y es una burocracia interminable. Sí, bueno, a nivel de la Ciudad de México, ¿qué podemos solucionar? A nivel de las funciones de la Ciudad de México, a nivel de los trámites de la Ciudad de México, a nivel de cómo la Ciudad de México recibe a los transmigrantes, de cómo recibe a los retornados, ahí es donde tenemos que poner el énfasis. No podemos andar ofreciendo el universo. Lo que podemos ofrecer es que el gobierno de la Ciudad de México esté en el aeropuerto todos los días cuando llegan vuelos de personas retornadas voluntariamente o involuntariamente, se les dé el servicio, se les dé atención, se les dé albergue, se les dé seguro, etcétera, etcétera. Mucha gente se queja de que acá los venezolanos que están llegando a Estados Unidos se les dan una serie de beneficios. Bueno, eso es lo que hay que hacer desde el punto de vista humanitario y mucho más cuando se trate de nuestros connacionales mexicanos que lleguen a la Ciudad de México así desplazados de los Estados Unidos o de cualquier otro país. Eso es lo que puede hacer un diputado del Congreso de la Ciudad de México. Olvídate de las perspectivas universales, porque la Ciudad de México es solamente la Ciudad de México. Vamos a proteger y aumentar y hacer que funcionen bien los servicios para los migrantes en la Ciudad de México.